¿Y si lo que realmente excita a un hombre no pudiera decirse en voz alta? ¿Y si el deseo que lo mueve, que lo enloquece en silencio, no estuviera en el cuerpo, sino en lo que se insinúa entre líneas? ¿Alguna vez sospechaste que, tal vez, lo que mantiene a un hombre obsesionado con una mujer no es lo que ella muestra, sino lo que no le permite ver? La mente masculina es un escenario sombrío, lleno de símbolos enterrados, traumas no resueltos e impulsos que él mismo no comprende. Y es en ese subsuelo donde comienza el verdadero juego, donde pocas mujeres se atreven a entrar y aún menos salen sin ser recordadas. ¿Tú crees que los hombres saben lo que desean? ¿Crees que están guiados por elecciones conscientes, por lógicas previsibles, por gustos simples? Freud diría lo contrario. La mente de un hombre es un laberinto de defensas, represiones y fantasías, y aquello que lo excita profundamente, casi siempre, está vinculado a lo prohibido, a lo ambiguo, a lo que toca su infancia sin que lo note. Nada de lo que confiesa es lo que lo ata, nada de lo que dice es lo que lo quema por dentro. Y tal vez, hasta hoy, tú hayas jugado con las cartas visibles, sin haber tocado jamás el deseo real. Hay gestos que no pueden enseñarse, hay presencias que perturban, incluso en silencio, y hay mujeres que, sin hacer un esfuerzo aparente, instalan una duda irreversible en la mente de un hombre, y esa duda lo devora. ¿Alguna vez fuiste esa mujer? ¿Notaste cuando él empezó a evitarte? No, porque había perdido el interés, sino porque empezaba a perder el control. Lo que pocos te contaron, o lo que siempre te ocultaron, es que hay 5 movimientos casi invisibles que, cuando se activan, hacen que su inconsciente se incline. No porque él quiere, sino porque no puede resistirse. Pero atención, esas 5 cosas no son trucos, son puertas, y una vez abiertas, no pueden cerrarse sin consecuencia. No provocan solo excitación, provocan regresión, desplazamiento, fisura. ¿Quieres saber cuáles son? Pero tal vez la pregunta que deberías hacer es, ¿estás preparada para lidiar con lo que él se va a convertir después de sentir eso? Porque un hombre tocado en esos puntos no vuelve a ser el mismo. Y tú, tampoco. En este video vamos a adentrarnos en territorios donde el deseo no es bonito ni obvio. Es bruto, arcaico y muchas veces vergonzoso. Pero es ahí donde habita la verdadera fuerza de la seducción, no en la superficie, sino en el abismo. Y si tienes el coraje de llegar hasta el final, descubrirás no solo lo que excita a un hombre, sino lo que lo entrega a ti, incluso cuando intenta escapar. Él jamás lo confesaría, ni a ti, ni a sí mismo. Pero hay algo en ciertos gestos que lo desestabiliza por dentro, algo que lo arranca de la seguridad del control y lo arrastra al terreno de la vulnerabilidad. No se trata de lo que haces, sino de lo que evocas, porque hay mujeres que, sin saberlo, lo tocan con una fuerza que no viene de las palabras ni del cuerpo, sino de un lugar más antiguo, un lugar donde él se siente pequeño, expuesto, infantilizado y paradójicamente excitado. Es esa paradoja la que lo ata. Es ese lugar entre la amenaza y el deseo lo que lo confunde, y lo que confunde fascina. Él puede mirar, reír, negar. Puede fingir que no le importa, que ya ha vivido lo suficiente como para ser inmune. Pero cuando una mujer activa una de esas llaves prohibidas, algo cambia en la forma en que respira, en la manera en que la observa cuando ella no se da cuenta, porque el inconsciente masculino no reacciona con lógica, reacciona con memoria, y ciertas mujeres, sin saberlo, despiertan en él recuerdos que no tienen nombre. Son heridas mal cicatrizadas, carencias no admitidas, figuras maternas rotas, que, al revivir en el cuerpo de una mujer presente, lo paralizan. Y él llama a eso pasión. Pero no es pasión, es regresión. Hay algo profundamente erótico en lo desconocido, especialmente cuando ese desconocido parece reconocer algo que él mismo intentó olvidar. Una mujer que no lo entrega todo, que guarda silencios como si fueran espejos, que desaparece sin explicar. Esa mujer no solo lo remueve por dentro, ella desorganiza.
porque la ausencia, cuando está bien calibrada, es más poderosa que cualquier presencia. Y lo que no se dice, crece. Él intenta controlar el juego, pero el juego ya lo posee. Cree que está decidiendo, pero ya está dentro. Y lo más cruel, o lo más estimulante, es que él se excita cuando siente que está perdiendo el control. Lucha contra eso, pero esa lucha solo intensifica el efecto, porque el deseo, para el hombre, es muchas veces una respuesta al riesgo de aniquilación simbólica. Él desea lo que lo amenaza, busca lo que puede destruirlo, y por eso, las mujeres que más lo marcan son aquellas que, sin darse cuenta, se convierten en arquetipos internos. No son personas comunes, son figuras míticas, son metáforas vivas de todo aquello que nunca logró dominar. Pero atención, no se trata de manipular, no se trata de fingir, de construir máscaras o simular distancia. Se trata de habitar una presencia que sea suya, entera, libre, soberana. Porque un hombre solo se inclina ante una mujer cuando siente que ella no está ahí para seducirlo, sino para confrontarlo. Y ese enfrentamiento no necesita palabras. Basta con existir, basta con no ceder, basta con seguir siendo ella misma incluso cuando él intenta reducirla a un papel. Y en el fondo, él desea eso, desea ser vencido por algo que respeta, porque el verdadero deseo masculino no está en el dominio, está en la rendición, no en la sumisión física, sino en la entrega involuntaria. Quiere ser tomado por algo que no puede explicar. Por eso, cuando una mujer activa uno de esos puntos prohibidos, no solo lo excita, lo transforma, y a partir de ahí todo lo que él intenta esconder comienza a emerger. Pero él todavía no lo sabe, y tú ahora comenzaste a darte cuenta. A él le enseñaron a controlar, a medir, a contener. Desde pequeño le dijeron que demasiada emoción es debilidad, que la vulnerabilidad es un peligro, que depender es sinónimo de perder. Y así construyó capas, armaduras invisibles que no solo lo protegieron, sino que lo alejaron de sí mismo. Solo que el deseo no respeta esas fronteras. El deseo es salvaje, es sucio, es irracional. Y cuando una mujer, incluso sin querer, toca un punto que él intentó borrar de su propia historia, todo se derrumba, porque su cuerpo recuerda, incluso cuando su mente lo niega. Es en ese punto donde nace la verdadera excitación, cuando ella activa en él una sensación de riesgo, no el riesgo físico, sino el riesgo emocional de ser visto. Él puede haber dormido con muchas, puede haber dominado todas las etapas del juego, puede saber cómo actuar, qué decir, cómo desaparecer en el momento justo, pero cuando siente que fue visto más allá del papel que interpreta, se bloquea. Y en ese instante no desea un cuerpo, desea volver al lugar donde fue capturado, porque hay mujeres que no se tocan, se absorben. Él finge que no le importa cuando ella se retira, se ríe cuando ella no responde, dice que está ocupado, pero por dentro algo se mueve como una marea subterránea y siente rabia, pero no hacia ella, sino hacia sí mismo, porque se da cuenta con una claridad dolorosa de que ya no está en control. Ella rompió el ciclo, interrumpió la repetición, y ahora él quiere volver, no para verla, sino para restaurar su propio orden interno, pero el deseo ya lo ha traicionado, y lo que empieza como necesidad de control se transforma en obsesión disfrazada de orgullo. Ella no necesita hacérsela difícil, es difícil de olvidar, no porque lo intente, sino porque lleva consigo una ausencia viva. Hay algo en ella que es inaccesible, que no se dobla, que no se explica, y eso hiere su ego, pero también lo atrae, porque el ego quiere ser alimentado, pero el alma desea ser confrontada. Y la mujer que lo excita profundamente es aquella que, en lugar de inflar su ego, lo perfora, que no lo idolatra, sino que lo atraviesa, que lo mira como si pudiera ver todo eso que él jamás se atrevió a revelar, ni siquiera a sí mismo. Y aquí está el secreto más silencioso. Lo que lo excita no es lo que ella muestra, es lo que ella sostiene.
la calma, la firmeza, la mirada que no tiembla, la ausencia que no ruega, el toque que no promete, porque eso lo obliga a volver hacia adentro, a excavar memorias que duelen, a recordar cuando fue ignorado, cuando fue abandonado, cuando no fue elegido. Y él llama a eso tensión, pero es trauma, trauma revestido de deseo, dolor traducido en excitación. Y por eso hay mujeres que son peligrosas. Lo colocan frente al espejo y él odia y desea. Empiezas a entender ahora que excitar verdaderamente a un hombre no es entretenerlo, es desorganizarlo, es activar en él una ausencia que nunca fue llenada. Y al hacer eso, no solo entras en su mente, te conviertes en un símbolo interno. Él puede intentar borrarte, pero ya te ha transformado en parte de lo que lo define. Y ese tipo de presencia no desaparece, resuena, incluso cuando jura que te olvidó, incluso cuando ya está con otra. Porque lo que tú provocaste no fue atracción, fue retorno, retorno a algo que él creía haber enterrado. Y eso, para el hombre, es inolvidable. Hay mujeres que entran en la vida de un hombre como un alivio, pero hay otras que entran como una pregunta sin respuesta. Esas son las que él jamás logra borrar, porque lo que verdaderamente lo excita no es la resolución, sino el enigma. No es la mujer que se entrega fácilmente, sino la que permanece un territorio indomado, incluso después de haber sido tocada. Y lo que pocas perciben es que ese enigma no está en jugar, en manipular, ni en seguir reglas. Está en ser entera, ser incoherente, ser contradictoria, ser exactamente eso que él no puede prever, y esa imprevisibilidad lo desarma por dentro. Él puede decir que quiere paz, que busca estabilidad, pero cuando encuentra eso, siente sueño y no deseo. Porque el deseo masculino, por más que intente esconderse bajo el discurso de la razón, nace del abismo, del sobresalto, de lo inesperado, y una mujer capaz de provocar en él un desplazamiento interno que cambia el clima solo con su presencia, lleva un tipo de poder que él no puede nombrar, pero lo siente, y es ese sentir lo que lo ata, porque puede controlar todo a su alrededor, menos la forma en que su cuerpo reacciona cuando ella entra en la habitación. Existe una excitación ancestral en la mujer que no se moldea, que no encaja, que incluso estando cerca, guarda algo que se escapa. Ella puede sonreír, tocar, entregarse, pero siempre hay una parte de ella que permanece intacta, intocable, como una cicatriz invisible, como un secreto no revelado. Y es exactamente eso lo que lo hace volver. Él intenta descifrarla, y cuanto más lo intenta, más ella crece dentro de él. Porque el hombre no desea lo que entiende, desea lo que lo desafía, lo que lo hace dudar de sí mismo, lo que le quita el suelo que pasó la vida intentando construir. Cuando él siente que perdió el centro, que ya no puede prever sus reacciones, que ya no sabe si ella va a volver, si piensa en él, si aún siente algo, es ahí cuando la excitación se transforma en fijación, y lo que era solo un interés pasajero se vuelve marca, cicatriz, presencia silenciosa en los rincones más íntimos de su mente. Y es en ese punto que ella deja de ser solo una mujer y se convierte en símbolo, símbolo de todo lo que él no logró controlar, y por eso mismo, símbolo de todo lo que lo atrae. Ella no necesita ser perfecta. De hecho, la perfección lo aburre. Lo que lo atrae es la falla que ella no esconde, el detalle fuera de lugar, el silencio en el momento equivocado, la respuesta que nunca llegó, porque ahí, en ese espacio donde la lógica falla, él siente vida. Y sentir vida, para el hombre, es raro, es peligroso, es lo opuesto a la rutina que construyó para no sufrir. Y cuando una mujer es capaz de rasgar esa rutina con una mirada, se vuelve adicción. No porque prometa placer, sino porque entrega verdad. Y al final, eso es lo que realmente lo excita. Ser atravesado por algo que no puede dominar. Ser tocado donde siempre se escondió. Ser visto sin haberlo permitido.
porque el hombre desea lo que lo amenaza de forma sutil, y la mujer que se convierte en amenaza simbólica, aquella que sin alzar la voz hace que todo tiemble por dentro, esa mujer no necesita perseguirlo, ya está ahí, en el mí no me sientes inconsciente, en el cuerpo, en el pasado, en el sueño, y es ahí donde comienza el deseo que no tiene fin. Él creció creyendo que debía conquistar, que el deseo era algo que se alcanza, se domina, se posee, y por eso busca mujeres como quien caza, con lógica, con estrategia, con prisa, pero lo que él no entiende es que el deseo más profundo no nace de la conquista, nace de la pérdida, de lo que se escapa, de lo que, aún estando al alcance de la mano, no se deja capturar por completo. Y cuando encuentra a una mujer que no se inclina, que no responde al juego con previsibilidad, que no encaja en el guión que él mismo escribió, algo dentro de él comienza a derrumbarse, porque el libreto que aprendió ya no funciona, y entra en pánico, y desea. Hay un punto en el que el deseo se confunde con el miedo, un punto en el que él siente que, si se acerca demasiado, va a deshacerse, porque esa mujer no solo lo atrae, lo confronta con partes de sí mismo que estaban dormidas. Ella no lo acoge como él esperaba, ella lo obliga a sentir, y ese sentir no es cómodo, no es bonito, es crudo, es íntimo, es peligroso, porque toca heridas que él mismo no sabe nombrar, y por eso duda, huye, se contradice, pero sigue regresando, porque, aunque lo niegue, está atrapado en un lazo que no comprende. Y lo que no se comprende, ata. Ella puede no decir una palabra, puede simplemente existir, atravesar su vida con la calma de quien no necesita probar nada. Y eso es lo que lo enloquece, porque todo su esfuerzo se vuelve inútil ante la ligereza de ella. Ella no exige, no reclama, pero tampoco se ofrece, y en ese espacio ambiguo él proyecta todo: la madre ausente, el amor que perdió, la mujer que lo dejó, el miedo a no ser suficiente. Él no lo sabe, pero está lidiando con fantasmas, y ella, sin saberlo, los despertó, no porque quiso, sino porque era inevitable, porque ella existe en un lugar que él nunca aprendió a dominar, y la excitación nace ahí, en el territorio donde él ya no manda, donde es apenas un niño frente a una presencia que lo sobrepasa, que lo desconstruye sin tocarlo, que lo atrae sin prometer, y él empieza a ver en ella todo lo que le falta, todo lo que perdió, todo lo que jamás tuvo, y eso es insoportable e irresistible, porque lo que más desea el hombre es perderse en algo que lo haga olvidar quién cree que es. Y cuando una mujer provoca esa pérdida, se vuelve portal, no hacia el placer, sino hacia la verdad. Pero esa verdad tiene un precio, porque, al ser tocado por ella, él se ve frente a elecciones que ya no puede evitar. O huye y se cierra aún más, o se abre y corre el riesgo de no saber cómo recomponerse, y por eso tantos hombres retroceden, crean distancia, atacan, porque el toque fue demasiado profundo, porque ella activó en él algo que ya no puede desactivarse, y ese algo late como un tambor dentro del pecho. Él la desea, pero teme lo que ella revela, y en esa tensión entre huida y atracción, nace la excitación que consume. Tal vez él nunca diga nada, tal vez nunca admita lo que sintió, pero va a recordar el día, la voz, el olor, el silencio, va a recordar lo que ella no dijo, va a recordar cómo era estar cerca de ella sin saber quién tenía el control, va a recordar la incomodidad y el escalofrío, porque ella no fue solo una mujer, fue el espejo, la grieta, la caída, y nada de lo que venga después será igual, porque una vez que se toca el inconsciente, nada vuelve a dormir en paz. Algunas mujeres pasan, otras permanecen, pero hay aquellas que se vuelven un enigma insoluble, no por ser inalcanzables, sino por llevar dentro de sí un silencio que resuena. Y ese silencio es lo que el hombre más teme y más desea, porque fue criado para descifrar, para solucionar, para dominar.
pero ante ella se percibe incapaz, como si todas las palabras lo encerraran, como si todos los intentos lo alejaran aún más. Y es en ese vacío, en ese intervalo entre lo que él quiere entender y lo que ella no explica, donde la excitación crece como un incendio sin control, porque aquello que no puede poseer, lo posee. Él empieza a recordarla en los momentos más inesperados, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo, porque lo que fue activado no se deshace con distancia, con negación, con distracciones. Fue demasiado profundo y ahora está impregnado, y lo más cruel, o tal vez lo más bello, es que ella nunca lo intentó. Ella simplemente fue entera, fue ausencia cuando era necesario, fue firme cuando él vaciló, fue intensa sin suplicar, y al hacer eso sin pedir nada, instaló en él una memoria emocional que ninguna otra logra borrar. Él puede incluso repetir historias con otras, pero ese espacio sigue vacío, y lo que lo excita ahora ya no es la idea de tenerla, sino la imposibilidad de olvidarla, porque hay algo en ella que no se cierra, que no termina, que no se disuelve con el tiempo. Ella permanece como una interrogante sin respuesta, y eso es lo que lo inquieta, lo mueve, lo desestabiliza, porque su presencia reveló una ausencia dentro de él, y ese tipo de ausencia no se llena con cualquiera. Él puede intentarlo, pero siempre va a faltar algo. Siempre habrá un eco, un nombre no dicho, una presencia no superada. Tal vez incluso intente borrarla con rabia, intente restarle valor, racionalizar, pero cada intento es una confesión disfrazada, porque solo se intenta borrar lo que aún arde, y ella arde, como un símbolo que se negó a ser reducido a una historia común, como una herida demasiado bella para cicatrizar, y él lo sabe, aunque nunca lo diga, que algo dentro de él se rompió. En el mejor sentido, ella le quitó una parte que no le pertenecía, arrancó máscaras, desarmó defensas, expuso miedos que él mismo no sabía nombrar. Y eso, para un hombre, es revolución, es erotismo, es abismo, porque en el fondo, él no desea solo el toque, desea la transformación que ese toque trajo. Desea volver al instante en que ella lo hizo sentir todo lo que evitó durante toda la vida. Y esa memoria, ese sobresalto, ese instante en que el alma fue tocada por algo más grande que el cuerpo, eso es lo que lo retiene. Eso es lo que lo excita, porque la excitación más poderosa no nace de la carne, nace del enfrentamiento, de la presencia que obliga, del afecto que amenaza, del amor que desnuda. Y ella fue todo eso, sin decir una palabra, y ahora él vive con esa ausencia viva, esa mujer que no entiende, pero siente, que ya no tiene, pero carga, que no volvió, pero nunca se fue. Y eso para él es la mayor de las inquietudes y la forma más profunda del deseo, porque ciertas presencias no pueden ser reemplazadas, solo sentidas, solo recordadas, solo soñadas, y ella se volvió sueño, uno de esos que no se cuenta a nadie, pero que insiste en volver noche tras noche con la misma intensidad de la primera mirada. En el fondo, él nunca deseó solo un cuerpo. Deseó una presencia que le hiciera recordar algo que perdió antes siquiera de saber que existía. Y ahora tal vez tú lo percibas. Todo lo que fue dicho aquí ya estaba dentro de ti. Cada palabra solo reveló lo que tu intuición siempre susurró en los intervalos del silencio. Porque ciertas verdades no necesitan ser enseñadas, solo recordadas. Y si sentiste en algún momento que este video hablaba de ti, es porque de algún modo también te encontró, como un espejo invertido, como un eco de lo que siempre fuiste, pero aún no sabías nombrar. La mujer que excita a un hombre, mentalmente, es la mujer que se conoce más allá de la piel, que no necesita del deseo de él para existir, pero que al existir plenamente se vuelve inevitable. Ella no grita, pero deja marcas, no seduce, revela, y en esa revelación
hay algo sagrado y peligroso, porque lo que ella despierta no es solo atracción, es memoria, es herida, es nostalgia de un origen emocional perdido. Ella no es solo una mujer, es un símbolo, un portal. Y cuando él cruza ese portal, nada vuelve a ser simple, superficial o reversible. Ella lo transforma, incluso sin intención. No necesitas cambiar para despertar eso, no necesitas forzar, adaptarte, suplicar, porque la fuerza que mueve todo esto no está en el hacer, está en el ser. Y ser en el mundo de hoy es el mayor acto de resistencia. Ser entera, aunque incomprendida. Ser firme, incluso en medio de la ausencia. Ser presencia, incluso cuando se retira. Esa es la mujer que no solo excita, esa es la mujer que atormenta, en el mejor y en el peor sentido. Porque le recuerda al hombre aquello que pasó la vida intentando olvidar, que sentir profundamente es perder el control. Y que tal vez perder el control sea la única forma real de encontrarse. Todo lo que necesitabas entender fue sentido, y todo lo que parecía contenido era en realidad un camino de regreso a ti. Ahora tal vez las miradas cambien, las respuestas se silencien, los encuentros se vuelvan más densos, porque llevas un nuevo símbolo dentro de ti, y el mundo lo siente. Él lo siente cuando una mujer deja de buscar amor y empieza a emanar verdad, cuando deja de intentar ser recordada y se vuelve imposible de olvidar, porque existe algo más profundo que el deseo. Es eso que toca el alma sin tocar el cuerpo. Y eso es lo que has comenzado a activar ahora. Entonces, si algo aquí te atravesó, no dejes que se pierda en el vacío. Dale like a este video como quien sella un pacto interno. Comenta lo que dolió, lo que despertó, lo que no sale de tu mente. Compártelo con quien necesita recordar a la mujer que es. Y suscríbete, no por obligación sino por pertenencia, porque aquí cada palabra es un llamado, y si llegaste hasta el final es porque algo en ti siempre lo supo. Lo que realmente excita es aquello que despierta, aunque duela, aunque asuste, aunque transforme.